Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Hoy tenemos un programa especial antes de presentar a mis muy especiales invitados en esta circunstancia muy especial en la que estamos grabando. Recuerden darle botón de suscribir. Ya hemos llegado a 25.000 usuarios en YouTube, que estamos muy contentos. 4 millones de vistas, justo se ha cumplido al mismo tiempo que conseguimos 25.000 usuarios en YouTube, 4 millones de vistas. Estamos ahí fuertes en Spotify también. Suscríbanse ahí, busquen nuestras redes sociales o en plataforma de podcast donde ustedes les guste escucharnos como Tangente GT, como siempre. Bueno, yo no quería hacer este programa, la verdad, porque yo quería a los dos invitados que tenemos tenerlos físicamente en nuestro estudio de Tangente, que es como nos gusta en Tangente grabar los programas, ¿verdad? Pero dadas las circunstancias, dada la coyuntura, dado todo lo que ha pasado, hemos decidido pues, hacer este programa sobre todo para aclarar algunas informaciones que han salido en los últimos tiempos y que son especialmente grotescas. O sea, este caso del que vamos a hablar hoy, que es el caso de Odebrecht, es un caso especialmente grotesco para la actualidad nacional, pero sobre todo para saber el estado de la justicia, ¿no? Un caso claro, donde se persigue a los que entraron dentro de intercambios corruptos y acaba ellos libres, los que se llevaron la marmaja libres y persiguiendo a los que investigaron el caso. Entonces, con nosotros está Juan Francisco Sandoval. ¿Qué tal, mi estimado? Hola, mucho gusto, Daniel. Qué bueno saludarle. Gente, como digo, yo quería hacerlo de otra manera. Yo quería hacerlo como nos gusta a nosotros, en directo, en vivo, en el estudio. Y seguro que lo vamos a poder hacer en algún momento en los próximos tiempos, pero no ha podido ser que el primer programa sea así. Pero bienvenido, y también estaremos con nosotros a David Gaitán. ¿Cómo está, mi estimadísimo David? Hola, Daniel. Ya con más canas de las que tenía hace un tiempo, ¿verdad? Buen abogado y sobre todo buen amigo. Bienvenidos los dos. Juan Francisco Sandoval, saben que fue el que dirigía, el fiscal de la FESIC, la dirigía, que estuvo a cargo de la FESIC muchos años y los años más importantes de los grandes casos de corrupción, trabajando con la FESIC, y David fue miembro investigador de la parte que no tenía inmunidad, ¿verdad, David? De la parte de la CICIG que no tenía inmunidad porque era Chapín, y los dos estuvieron en el caso de Odebrecht, ¿verdad? En el caso de investigación de los sobornos que se le dieron a las autoridades políticas en ese momento de Guatemala, y les damos la bienvenida aquí a Tangente a los dos. Gracias, Daniel. Bueno, lo hablábamos un poquito antes de empezar el programa. Es un caso lioso, tremendo. Lo han ensuciado, lo han convertido en un merequetengue, vamos a decirlo así. Pero si les parece, empecemos por el principio. Veamos, digamos, cómo evoluciona este caso. A mí me gustaría que hablásemos de cómo investigan ustedes este caso, qué dice este caso de los esquemas de corrupción en América Latina, en Guatemala en particular, del trabajo que hizo la FES y la CICIG en su momento, y luego, lamentablemente, vamos a tener que hablar, una vez que hayamos aclarado de los hechos alrededor de ese caso, lamentablemente vamos a tener que hablar del giro que toma el caso a partir ya de que la administración de Curruchiche y de Consuelo Porras lo reorienta, y acabar, digamos, en la nueva orden de captura. ¿Cuántos llevamos ya, Juan Francisco? Fíjese que yo creo que son 6 o 7, o sea, en 6 o 7 casos. Cuando uno no sabe cuántas órdenes de captura tiene, es que como así como en este caso, a mí me habían girado orden de captura en noviembre del 2021. Entonces, cuando decretan la rebeldía, eso no tiene ningún efecto, es orden de captura en el mismo caso, entonces es solo como por decir, tiene otra orden de captura. Entonces, digamos que tengo órdenes de captura en 6 o 7 casos. Por cierto, solo no quiero hablar mucho de esto, pero solo un detalle. ¿Ustedes habían visto una sala emitir órdenes de captura antes? ¿Es la primera vez que se hace? Es la primera vez. Bueno,
Solo aquí los abogados aburridos. Las salas tienen facultad para emitir órdenes de captura en el siguiente caso, suponiendo que apelan un arresto domiciliario, lo apela a la fiscalía, y si la sala declara con lugar el recurso de apelación, al revocar el arresto domiciliario, pues la consecuencia va a ser que emitan una orden para que la persona vaya a prisión. Pero esa es la consecuencia, eso no es ellos emitir la orden de captura. Pero que la sala de apelaciones emita una orden de captura como parte de una diligencia de investigación, yo no lo había visto. Trabajé 18 años en el Ministerio Público, de repente en estos casi 4 años ya hay una nueva jurisprudencia, pero no sé, no. Yo tengo la tesis de que es la primera orden de captura emitida por una sala de la historia de Guatemala, lo cual pues les coloca a ustedes en la historia, ¿verdad? Una historia no un tanto nefasta, pero yo diría que es la primera, no. He preguntado a todo el mundo y todo el mundo dice, no, nunca, jamás habíamos visto nada parecido. Y además que tenían el expediente para conocer una recusación, o sea, el acápite de la resolución con la que emiten las nuevas órdenes de captura, dice recusación número tal, ¿verdad? Porque lo que tenían que conocer era una recusación que no han conocido. Recusación que fue planteada en octubre del 2024 por la Fundaterror contra la juez Quinto, donde la sala, la última actuación que había tenido, que lo que le tenía que hacer era programar una audiencia, y la última audiencia fue en enero y fue suspendida, y desde enero hasta mayo volvió a tocar el expediente y lo tocó para hacer lo que no estaba facultado. Sí, digamos, yo al margen de que me parece igual una estupidez, ¿no? de debate, de si puede o no puede la sala, no. Digamos, y los tontos que digan que sí puede, está bien, pero al margen de eso es posiblemente la primera vez que se hace, se pueda o no se pueda, lo cual ya es algo que te debería llamar la atención, una alertita, decir, pero ¿por qué una sala está haciendo esto? En fin. Empecemos por el principio, ¿les parece? Está este caso, a ver si me van corrigiendo, me van corrigiendo los dos. Está este caso de la constructora Odebrecht, bien conocido a nivel latinoamericano. Les pillan que eran unos tremendos en todos los países que iban, ¿verdad? Entonces les pilla la fiscalía en Brasil y dicen, ¿saben qué? Lo confesamos. Sí, lo hacíamos. Y a partir de que abren de hecho, Odebrecht, digamos, se redefine así, se transforma así, es una decisión que ya se estudian en manuales de administración de empresas, donde la empresa dice, de compliance y todo eso, la empresa dice, ¿saben qué? La forma de salir de esto es reconocer todo, es reparar, es reconstruir, es cumplir, es pagar, y vamos adelante y vamos a ver si rescatamos así la empresa. No podemos estar en todos estos sitios defendiéndonos. Sí, lo hacíamos, íbamos a los países, ofrecíamos coimas, conseguíamos grandes contratos con eso y construíamos carreteras al mismo tiempo, ¿verdad? Ese era nuestro modelo de negocio, era incorporar la corrupción para conseguir estas cuestiones. A partir de esa información se empiezan a abrir varias investigaciones a nivel latinoamericano y, por supuesto, allá donde estuvo Odebrecht, empiezan a investigar. Y se empieza a investigar, entiendo, el caso de Guatemala porque Odebrecht hace una carretera, se le concede además por votos en el Congreso un crédito que va a hacer una enorme carretera en Guatemala. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Tal vez solo quisiera mencionar algo, Daniel, que sí creo que es importante, y es que el caso en la FESI, en el Ministerio Público, no nace a partir de ese reconocimiento de Odebrecht, sino que nace mucho antes porque ya existía una investigación en contra de Alejandro Sinibaldi. Entonces, que era como, ¿no?, la tercera pata del Partido Patriota, que sí estaba pendiente. Es el famoso papelito Chuco. Entonces, a partir del papelito Chuco, que él dice como el papelito Chuco, cuando estaba la entonces fiscal Tel Maldana, se requirió información, o sea, el Ministerio Público requirió información a Brasil respecto de ese papelito, y además dentro de la investigación de Alejandro Sinibaldi en sí, ya empieza a aparecer su concuño como una parte que, digamos, que giraba
torno al tema de los sobornos y ya los nombres de algunas empresas. Entonces, quiero hacer esta referencia porque ya Odebrecht viene y dice algunos nombres, no todo era sorpresa, ¿no? Para nosotros no. O sea, ya se ha construido una parte y luego llega Odebrecht, hace todo este proceso que yo he descrito y haces clac, encaja. Y ahí hay otra parte más que cuando aún no habíamos recibido la respuesta de la solicitud de asistencia a Brasil, el Ministerio Público Federal de Brasil envió una información espontánea. Es decir, como miren, nosotros tenemos información que hay algo en Guatemala, aquí va por si les sirve. Entonces, esas eran fuentes de información previas al tema de las conversaciones con la constructora. Va. El esquema, siento yo que es muy básico, ¿no? Llegan con el pan bajo el brazo, Odebrecht dice, mira, aquí está el banco que va a dar el crédito, aquí estoy yo me pongo a hablar con la gente que importa ahí, vemos cómo coordinamos y supuestamente la declaración de los brasileños lo que dice es, le pago a estos actores, está Sinibaldi, está Valdizón, y saben, creo ellos, que ese dinero acabó siendo pagado al Congreso para aprobar, tal y como quería la empresa, el crédito para construir la carretera. Y además Arturo Batres, que es que en ese entonces era el secretario de Roxana Valdetti, que es una pieza importante de esto. Que para articular, digamos, todo eso. A veces se queda como menor, pero no lo era, ¿no? En lo absoluto. Va, entonces, en términos de la investigación que ustedes hacen es, ya hemos oído, ya tenemos el papelito chuco, ya se empieza a escuchar el nombre del concuño de Sinibaldi. Y si tiene formación en investigación, en administración de empresas o en cualquier otro campo y está buscando un trabajo nuevo, recuérdese que Transdoc es la Feria Permanente del Empleo y ahí puede encontrar una página web que está viva, es decir, se actualiza pues casi que cada día. Pueden encontrar más de 2,000 opciones y también si quiere buscar nuevo talento para su empresa, pues puede obtener usuarios reclutadores ahí en Transdoc también. Para más información puede visitar transdoc.com o escribir a info@transdoc.com. Se empieza a escuchar los nombres de Batres, de y de los brasileños, y llegan los brasileños y dicen, mira, estos están confesando esto. A partir de ahí, ¿cuál es la siguiente fase de la investigación? Se pusieron a disposición y la propia constructora, también en cumplimiento de compromisos que asumieron con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde llegaron a un arreglo y le dicen, mire, además de Estados Unidos, Brasil, hay otros 8 países de América Latina y en África está Angola, donde utilizamos el mismo esquema, solo que lo que varió fue el monto porque las obras en cada país eran distintas. Y en el caso de Guatemala, al acercarse, además de proponer el testimonio de las 2 personas que trabajaron en Guatemala en el esquema de sobornos, la constructora asumió y realizó la siguiente indicación. Miren, para ustedes tener el match de toda la información, necesitan tener acceso a nuestro sistema, porque utilizaban un sistema informático encriptado mediante el cual realizaban todas las operaciones en ese departamento que la constructora tenía, que hay hasta una serie en Netflix donde aborda el tema del departamento de operaciones estructuradas. Y es en ese departamento de operaciones estructuradas, como le denominaron, ellos tenían un catálogo de sociedades, que eran las sociedades que suscribían contratos con los beneficiarios o los receptores de sobornos. Esos eran los justificativos, suscribían contratos ¿de qué? De cualquier cosa, de consultoría, por darle un nombre. Sí, que esto para que lo entienda la gente, o sea, llegaban y en este caso es sobre todo a través de Juan Arturo Jäger-Lerner, ¿verdad? El concuño de Sinibaldi,
que tenía una empresa abierta en Panamá y decían, tú me vas a dar una consultoría legal que va a valer $300,000, ¿verdad? Y entonces agarran el dinero, lo meten ahí con esa consultoría, pero la consultoría en realidad es el pago del soborno. Y entre la información estaba además la ruta del dinero, porque el dinero hacia dónde se fue. No era como lo vamos a poner en un banco del sistema financiero de Guatemala. El banco que se constituyó como el receptor de esos fondos fue un banco en Antigua y Barbuda, el Main Bank, que en este momento se me escapa el nombre del funcionario bancario que participó en la operación, facilitó la operación e inclusive declaró en el debate, porque en Guatemala ya hubo un debate con respecto a este caso. Luis Mameri. Bueno, posiblemente, pero Luis Mameri era otro personero de Odebrecht. El tema es que hay, si no estoy mal, hay 3 personas afines a Sinibaldi que tienen contratos de estos de consultoría y que reciben en total, ¿cuánto dinero es? Hasta antes de que yo saliera de Guatemala, hasta antes de que yo, por lo menos cuando se presentó la primera fase del caso, se habían detectado $17,900,000. Pero como no nos quedamos solo con eso, la investigación continuó y se pudo establecer que no solo eran estos $17.9 millones, porque aquí estaba el dinero que se recibió para Alejandro Sinibaldi, para Manuel Valdizón. Se pudo además establecer que salpicaron a los diputados, lo que era un rumor, pudimos porque establecer. 107, 108 votos en el Congreso los necesitabas para aprobar el crédito. No, eso sí que quede claro, porque ahorita como para ensuciar, hay diputados que votaron por la ley que no cobraron o no recibieron sus respectivas salpicadas, pero la mayoría de ellos sí recibió. Lo que habíamos logrado establecer es que esta figura, Carlos Arturo Batres Gil, fue el encargado, inclusive Alejandro Sinibaldi nos lo contó, creo que hay hasta una grabación por ahí, donde contó por qué razón fue que se encargó de esa parte de la operación Carlos Arturo Batres. Él, debido a que los diputados, con el compromiso que habían asumido, necesitaban disponibilidad de efectivo en forma inmediata, él asumió y adquirió préstamos en una entidad bancaria del país. De hecho, la garantía fueron propiedades de él. Las sociedades que recibieron los sobornos tenían relación con él. Declararon los trabajadores de Batres Gil, el piloto, el barrendero, o sea, la gente más sencilla del mundo, que solo fue utilitaria para que él adquiriera esos préstamos. Recibieron el dinero, realizaron los paquetitos, el dinero lo distribuyeron en un inmueble en la zona 11. Hubo diputados que declararon en Guatemala, lamentablemente solo ellos fueron ligados a proceso, recibieron el dinero y meses después, calculo que sería en mayo del 2015. Perdón, solo una cosa ahí, Juan Francisco, ¿quién es el que declara que recibió el dinero? Me da pena porque ellos están en Guatemala y yo sé que cometieron delitos, para mí no sería arriesgarlos más, porque se imaginará las condiciones. Pero no era este diputado afín a la vicepresidenta Valdetti. Ambos eran del Patriota. Sí, sí. Pero hay uno que digamos que es abierto, que declaró, ¿verdad? Que sí, se llama... Así es, entonces... Y además había un funcionario del banco que también estaba dispuesto a colaborar entregando la información de cómo se había extraído el dinero del banco para pagarle a los diputados. Digamos, aquí, para hacer así un recorrido, yo creo que esto del caso de Odebrecht ya cansa a mucha gente, pero me parece que es un caso increíble porque has determinado que hay dinero, a quién se le da el dinero, tienes declaraciones de todo tipo, tienes las cuentas bancarias, tienes las transferencias, tienes el hecho
de los votos en el Congreso el día que se consiguió, tienes quién era el ministro de Comunicaciones en ese momento, tienes pues todos estos colaboradores intermediarios que sirven para recibir el dinero y luego pasarlo, tienes todo esto. ¿Me quieren ustedes explicar con toda esta evidencia? Yo sé que, digamos, ya sabemos que hay detrás de todo eso, pero ¿cómo se libra, aunque sea temporalmente, Valdizón y Sinibaldi de todo esto? Un caso que está atado por todas partes, que tienes declaraciones de todo el mundo, que tienes transferencias bancarias, que tienes colaboraciones, que tienes testigos. ¿Cómo esto, cómo ante esa evidencia se pone la jueza, las distintas salas que han conocido el caso y dicen, no, ellos son... no se ha demostrado su culpabilidad, son inocentes? Creo que ahí una parte importante es mencionar que toda la justificación legal, digamos, la dan por los supuestos convenios de colaboración, ¿no? Porque le hacen creer a la población que las únicas pruebas que estaban en la fiscalía eran los convenios de colaboración, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque existían, como bien lo decís, existían transferencias, existían ruta del dinero, Alejandro Sinibaldi, o sea, finalmente el dinero, hay parte del dinero que sí ingresa a Guatemala porque se compra una finca con sus hermanos, se compra una finca con ese dinero, entonces está toda la maniobra de cómo ese dinero fue trasladado. Y acabó en Sinibaldi, digamos. En Sinibaldi, en el caso de Manuel Valdizón, incluso parte de los hallazgos posteriores a eso que ya mencionaba Juan Francisco, se detecta que hay buses que compró en China y lo que hizo fue pedirle a Odebrecht que pagara directamente a la empresa china. Eso nos costó muchísimo conseguir, hasta lo hicimos con publicaciones de la propia empresa china, donde le agradece a Manuel Valdizón por la compra de los buses, y con esa captura se logra establecer que es en la misma fecha en que existe este traslado del dinero de Odebrecht a esta empresa china, y luego los buses ingresan a Guatemala. Entonces, digamos, es mentira que lo único que se tenía de pruebas, que es lo que intenta decir un abogado por ahí, que es el que les arma todo el caso. El discurso, la narrativa, ¿verdad? Sí, mediante sus PowerPoint les intenta decir esto. Es mentira de que lo único que respalda el caso son las declaraciones. O sea, existen documentos, existen... Entonces, y lo más, digamos, absurdo que en la pregunta que hacías era de cómo se logran librar. Es absurdo porque sus testaferros, o sea, las personas que prestaron sus nombres, están condenadas por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero por este mismo caso. En el caso de Juan Arturo Jägerlener, que confesó y que contó todo y que dijo lo que está siendo perseguido después de haber hecho esa colaboración y haber cumplido con la justicia, está siendo perseguido en estos momentos. Y de hecho le han armado unas novelas tan injustas donde existe complicidad de la fiscalía y de la propia jueza. Entonces, no es un santo solo en el cielo, pero cumplió con un deber con la justicia, colaboró, brindó información, enfrentó responsabilidad y aparte de eso está siendo castigado injustamente. De hecho, hasta le compraron unos para poder meterlo en la cárcel. Le compraron, que tenía medida sustitutiva, le compraron a nombre de él con otra tarjeta unos billetes de avión, ¿verdad? Y esa fue la prueba para meterlo otra vez en prisión. Sí. Y entiendo que la jueza logra determinar que él no realizó la compra de los boletos y aún así lo envían a prisión, ¿verdad? O sea, definitivamente es la venganza de los que sí recibieron, ¿verdad? Y no sé cómo, porque obviamente una de todas estas artimañas de la fiscalía, y es el miedo que tiene el fiscal de que estas cosas se conozcan, es declarar los casos bajo reserva, ¿no? Entonces, no se pueden conocer cuáles son los maravillosos argumentos que esa jueza puede dar en sus resoluciones para decir que la persona última beneficiaria del dinero no cometió ningún delito, pero que las personas que ayudaron en todo este proceso, que pusieron sus nombres
sí lo hicieron. Y que no tenía nada que ver con el Ministerio de Comunicaciones, no podían tomar la decisión de construir con Odebrecht, ni de votar en el Congreso, ni nada parecido. ¿Cómo ellos son responsables de Odebrecht si no hay poder público ahí? Y en el último caso, que sacan, que anuncian que él anuncia como los avances, que el fiscal Kuruchy anuncia como los avances, y lo que se ocultó es solamente que saca una parte de lo que había quedado en la fiscalía, que tiene que ver con el pago de los diputados, y a lo que procesa es a los trabajadores de Arturo Batres, que son los que movieron el dinero, pero nunca dice para qué se utilizó ese dinero, y ese dinero se utilizó para comprar la voluntad de los diputados. Pero no someten a proceso ni a los diputados, no someten a proceso ni a Arturo Batres, y entonces otra vez se van por las personas que lo único que hicieron fue prestar sus nombres, que eran el piloto, que era la persona de asistente de limpieza, que era entonces el abogado, ¿no? Eso es increíble, el notario que constituyó las sociedades, me parece que acepta cargos o algo así, y por haber constituido la sociedad, pero los beneficiarios finales de estas sociedades no están involucrados dentro del caso. En última instancia, para que la gente lo entienda, si tú eres Odebrecht y quieres construir una carretera y quieres pagar coimas para poder hacerlo, te vas ¿a quién? Al que está en el Ministerio de Comunicaciones, a los diputados que te pueden aprobar el crédito. Esos son los que te van a facilitar. Tú no llegas y dices, bueno, voy a agarrar a un tipo random, le voy a pagar una consultoría, y eso ¿cómo lo conecto al hecho de que se dio la decisión de construir la carretera? No, eso ya no importa. Pero entonces, ¿cuál es el delito? Si le estás pagando una consultoría a alguien X, o sea, ¿eso cómo hace que la carretera se apruebe? ¿Cómo hace que se consigan esos votos en el Congreso? Es el triunfo del posmodernismo en el sistema de justicia guatemalteco, ¿verdad? Es la posverdad absoluta, donde todo es relativo y donde yo puedo construir un relato de absolutamente nada. Solo para cerrar esta parte, ¿cómo ven el tema de Sinibaldi? Porque entiendo que esto lo trabajan, claramente lo trabajan a nivel jueza, ¿verdad? La jueza dice, no, tú, niño de primera comunión, tú no se probó nada, porque como estoy diciendo que a lo mejor mintió y le estoy quitando desarmando el convenio, incluso ignorando, como dice Juan Francisco, que hay una declaración entera de Sinibaldi cuando es detenido, donde cuenta absolutamente todo también, ¿verdad? Juan Francisco, que ya ha sido publicada en medios de comunicación y que hay audio y todo de eso. Estoy ignorando esa parte y luego pues se libra a nivel sala y a nivel juez. Pero ¿qué es lo que ha dicho la CC y en qué problema se ha podido meter en esta última fase, apenas esta semana, Sinibaldi con esa decisión? Bueno, antes solo estaba buscando ahí el nombre del funcionario de Antigua y Barbuda que declaró, es Marcus Bilinsky, era el funcionario del Mailbank que se encargó de recibir los... ¿Se dan cuenta, audiencia? Abogado de investigación penal, se le quedó que no había dicho bien el nombre, se fue a buscar el nombre para decirlo. Entonces, ahora vamos a esta parte. Primero le quiero indicar que se metió a un problema la propia fiscalía, porque tiene que, ni es problema para ellos, porque al final la solución es los responsables son los de la antigua FESI, pero ¿cómo va a defender la fiscalía una acusación contra el fiscal? Indicó en su remedio de conferencia de prensa que la CICIG no podía hacer en Guatemala informes de análisis criminal, no podía hacer informes de análisis financiero, no podía acompañar testimonios, no podía analizar evidencia de análisis. O sea, la CICIG no tenía que haber hecho nada, y parte o muchísima de la información que sirve de sustento partió del apoyo logístico que nos brindó la CICIG. Entonces él mismo está disparando a los medios que tienen que soportar la acusación que va a defender. Entonces, así muy difícil, Daniel. Y estoy seguro que, como ha ocurrido en otros casos, ellos mismos propician que los casos se caigan y después van a decir, es que hay una investigación floja, hay que procesar a los responsables. Pero a todo esto igualmente se han seguido con casos con evidencia de la CICIG que han tenido en estos 7 años, que son 7 años de Consuelo Porras, sentencias. Entonces, ¿cómo se puede compatibilizar esas dos ideas? Recientemente fue extinguida la finca El Aguacate de Otto Pérez Molina. Claro.
y ahí no hubo ningún reclamo porque hay que aparentar. Por eso les digo que es el relativismo, o sea, ni siquiera se fueron a decir la CICIG no sirvió, entonces nos votamos todos los casos de CICIG. Esto es, no, claro, si aquí seguimos con la fiesta. Y incluso hacen el paripé de seguir con amparos y demás. Y yo siento que para tener a Sinibaldi ahí atadito para que siga, ¿verdad? Para que sigan colaborando con él, ¿verdad? No vaya a librarse del todo Sinibaldi y perdemos. Y así ha pasado en otros casos, Daniel. Y perdemos la piñata, ¿verdad? Pero siguiendo con esa pregunta que les hacía, entonces ahora a Sinibaldi se le dice, te vuelves otra vez a etapa intermedia. ¿Qué consecuencias puede tener para él eso? Ninguna. Pues tiene que enfrentar el proceso, ¿no? O sea, lo que estás diciendo es que lo que dijo la jueza de que él, pobrecito, no tenía nada que ver, pues no, que sí, o sea, que tiene que enfrentar un proceso penal y que tiene que irse a juicio. Ahora bien, ¿no les parece que por los tiempos de la justicia no se ha metido en un problema porque a lo mejor es otro MP el que conoce esas audiencias? Te están dando audiencias muy, muy diferidas en el tiempo. Eso se puede alargar. Pero Avelina Cruz tendrá que agilizar, resolverle la situación a uno de los personajes que ella ha protegido. Ese no es problema, lo hemos visto con la propia Sala Tercera de Apelaciones, que no convocaba una audiencia para conocer una recusación por imposibilidad material. Es que justo eso se ha visto, ese comportamiento se ha visto también en otros casos, ¿verdad? O sea, parte de esto que mencionamos al inicio, que tiene que ver con la sala, es parte de la urgencia que tienen, porque mantener su sistema de impunidad tienen que apurarse. Ellos ya sienten que, ¿no? Son 11 meses que les queda, 10 meses, ¿cuánto es? 10 meses. 11 sí, meses. Aunque ellos siguen diciendo que no, ¿verdad? Pero tienen miedo de que eso suceda. Entonces tienen que agilizar toda la maquinaria hasta llegar a hacer ese tipo de cosas absurdas, además ilegales, de poner a una sala integrada además por abogados que en el pasado fueron abogados defensores de muchas de las personas que fueron llevadas a proceso en casos de FESI y CICIG, ¿verdad? Sí, entonces, hay uno ahí que yo creo que hasta en Twitter, ¿verdad? O sea, te está la resolución por un lado y luego está así anónimamente diciendo chairos, hijos de vuestra madre y tal, ¿verdad? Clase de animalitos de pantano estamos hablando. Eso es respecto al caso, digamos, y a la vergüenza que hace el caso de cómo tienes un caso bien atado y agarras a la gente poderosa, Balizón, Sinibaldi, Batres y los diputados y les dejas libres. Y de repente, no sé si la categorización hace sentido o no, pero yo creo que aquí hay dos grandes temas que instrumentaliza la Fiscalía contra ustedes. Y uno es el tema de la carretera, ¿verdad? Y eso nos lleva, si me permiten la categorización, a dos aspectos que creo que la FESI ha instrumentalizado con respecto al caso para darle la vuelta de la que estábamos hablando, ¿no? Para darle el giro por un lado, el tema de la carretera, la argumentación, creo que los abordemos los dos. Y todo esto que estamos diciendo nos lleva a la otra parte, es la parte que nos tiene aquí, que es el giro que se le da desde la FESI al caso y digamos, y la persecución y los últimos eventos, las dos cosas que la FESI ha instrumentalizado, ¿no? Para empezar esta nueva campaña de acoso. Bueno, y esto nos lleva, ya por fin, a la otra parte, ¿no? Hemos hablado de cómo se investigó el caso de Odebrecht, de todo lo que hay encima de la mesa, de los responsables de lo que pasó, y ahora quisiera hablar de este cambio, ¿no? De este giro que da el MP y dice, no, los que hay que perseguir son los que hicieron la investigación. Y si me permiten, yo creo que se concentran e instrumentalizan dos tipos de argumentos. El primer argumento es alrededor de la carretera, la construcción de la carretera y lo que se pagó. Básicamente, el argumento dice, se pagaron 388 millones de dólares y no hay carretera, por lo tanto, ese dinero tenía que haberlo pagado Odebrecht. Como estos hicieron un acuerdo con ellos que no lo pagó, estos les tuvieron que haber pagado, y este es uno de los casos más brutales de corrupción del mundo y demás. Ese es un argumento. Y luego el otro es cómo se hizo el convenio de colaboración con los
brasileños, ¿no? Y se dice que no se podía hacer, que no se podía llevar a cabo y que por lo tanto eso es nulo y por lo tanto eso no vale y entonces todo el caso se cae, pese a que tenemos transferencias y todo eso. La argumentación sería que el caso se cae, pero que lo que se hizo de parte de la Fiscalía es fraudulento. Si me permiten, David, se pagaron 388 millones por la carretera, no se hizo y se les dejó a ellos libres sin ninguna consecuencia. Sí, esa es la falsedad más grande que está diciendo la Fiscalía y además que demuestra la ignorancia que tiene sobre el caso y el tema de la construcción de la carretera. Primero quiero aclarar que la investigación de Odebrecht tenía 3 etapas: la construcción de la carretera, la entrega de sobornos y el pago de diputados. Entonces, a lo que ha estado haciendo referencia todo el tiempo la Fiscalía es a la parte de la entrega de sobornos a estos 3 funcionarios de los que ya hemos hablado, ¿verdad? Entonces, el tema de la construcción de la carretera fue un tema que estuvo siempre en investigación. ¿Se construyó o no se construyó? Entonces, es un tema muy complejo de abordar, pero en resumen es la contratación para Odebrecht era la construcción de 140 kilómetros de carretera. Sin embargo, en el camino se le hicieron modificaciones a esta construcción, más de 60 modificaciones requeridas por el Ministerio de Comunicaciones a cargo de Alejandro Sinibaldi. Por lo tanto, cuando le haces 60 modificaciones al diseño original, la carretera ya no iba a costar lo mismo. Hay un tema que es muy importante, por ejemplo, que la carretera tenía que soportar 20 toneladas y después hicieron una modificación para 40 toneladas. Era imposible pensar que iba a seguir costando lo mismo. La duración de la carretera creo que en un inicio era de 5 años, creo que se pedía garantía y lo ampliaron a 10. Los derechos de paso no estaban contemplados dentro del presupuesto original. Entonces, todo eso fue ampliando el presupuesto del costo de la carretera con todas las carreteras, porque lamentablemente ese sistema corrupto, pero eso hacen porque con esto queremos decir que Odebrecht era muy buena y cumplió con su parte. No, Odebrecht era una empresa corrupta y el ministerio también. Entonces lo que hicieron era que ya tenían en planes, cuando se va Alejandro Sinibaldi y llega Víctor Corado, tenían en planes hacer un nuevo préstamo para endeudar más a Guatemala y obviamente volver a sacar un porcentaje de sobornos. Si me permites ahí, David, lo que pasa entonces es se hacen todas esas modificaciones y dicen, bueno, Chatillo, con estas modificaciones va a seguir costando 388 millones, pero en vez de hacer 140 kilómetros voy a hacer con esto 80, no sé, me lo estoy inventando. O sea, se reduce el número de kilómetros con las nuevas modificaciones que obviamente son más caras. Y lo que hacen es dividirlo en 3 tramos. O sea, el acuerdo del ministerio con Odebrecht es que no van a hacerlo de inicio a fin, digamos, sino que lo que van a hacer es lo dividen en 3 tramos y efectivamente hay 3 tramos construidos. Entonces, para las y los guatemaltecos es lógico que miremos que no está toda la carretera construida porque lo dividieron en 3 tramos. No hay una sola auditoría de la Contraloría General de Cuentas que diga que la carretera no está construida. Por lo tanto, el Ministerio Público no tenía cómo indicar que efectivamente esos 300 millones se habían robado porque no existía carretera. Cada vez que se hacía una entrega de una parte de la carretera, el Ministerio de Comunicaciones y Alejandro Sinibaldi recibía de conformidad esa y acabó. El banco, ¿cuáles eran los bancos? Si no me recuerdo. El Banco de Desarrollo de Brasil y el Banco Centroamericano de Integración Económica hacían el desembolso conforme el ministerio recibía y daba por recibida ese tramo que se había construido. Por lo tanto, no pueden decir que no existe nada de la carretera cuando ellos mismos estaban indicando, ahora el persecutor de todos, Alejandro Sinibaldi, estaba indicando que había recibido determinado tramo. Incluso se hizo algo que jamás se había hecho en alguno de los casos en Guatemala, y es que con el Laboratorio de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, contratada por la Contraloría General de Cuentas,
se acudió a la carretera a hacer una extracción, un pedacito de carretera para hacer prueba científica de si la carretera cumplía o no Con los con lo requerimientos. establecido. Ahora sí si cumplía con lo establecido después de las 60 modificaciones. Entonces, el último dato al que tuvo acceso el Ministerio Público era que en realidad, y esta es una parte que era muy preocupante para el Ministerio Público, que el Estado de Guatemala le debía a Odebrecht. Por lo tanto, cuando negociaron el acuerdo de colaboración, se dice que Odebrecht renuncia a hacerle cualquier cobro al Estado de Guatemala a partir de ese convenio. Entonces, es una falsedad completa, ese tema no existe. Entonces, ese último pago sería ahorro del Estado de Guatemala, que se consiguió a través del convenio. Claro, ¿Y saben cuánto, de los convenios que ya no están vigentes. y saben cuánto ahorro sería eso? ¿Cuánto no se desembolsó? Bueno, incluso es importante mencionar que no se sabe en realidad cuánto es el costo de lo que no se ha pagado, porque el Estado de Guatemala nunca ha hecho la liquidación con Odebrecht para establecer respecto de los costos cuánto se debe o cuánto se quedó a deber, ¿no? O sea, eso es algo que no correspondía para nada ni a FESI ni CICIG, sino que tenía que ver con la liquidación que tiene que hacer el Estado de Guatemala con Odebrecht. Incluso si ustedes recuerdan, cuando estaba el ministro Aldo García, él anunció que había llegado a un feliz acuerdo con Odebrecht y que era que Odebrecht liberaba la carretera para que se pudiera continuar la construcción y que ya habían llegado a un acuerdo en cuanto al tema de los montos, ¿verdad? Entonces, o sea, es completamente falso eso que quiera ahora decirse que por el convenio de colaboración se le perdonaron los 388 millones a Odebrecht. Eso no es cierto. Tampoco es cierto que toda la carretera no existe, y con esto repito que no es porque ambas partes fueran muy buenas, sino que existía una intención de continuar con el contrato y volver a recibir sobornos. Es más, y anunciamos aquí, es muy posible que Odebrecht acabe denunciando al Estado de Guatemala y le acabe perdiendo en arbitraje internacional, pese a todo lo que se ha dicho. Porque todavía parece ser que quien debe dinero a Odebrecht es el Estado de Guatemala y no al revés. Así es, porque ahora tienen que irse a arbitraje, que yo entendía que ya lo habían iniciado, no sé, pero ahora Odebrecht tendrá que iniciar un arbitraje en contra del Estado de Guatemala si es que existe una deuda, ¿verdad? Claro. Porque como los convenios de colaboración ya no están vigentes y el convenio de colaboración establecía que Odebrecht renunciaba a cualquier reclamo en contra del Estado de Guatemala, pero eso ya no está vigente. Entonces, ni siquiera han podido recuperar lo que ellos dicen que fue el fraude de la carretera, ni hacer que Odebrecht se apersone dentro del caso, que no lo van a hacer jamás, no lo van a poder recuperar, y ahora encima sí están colocando al Estado de Guatemala con un problema mucho más serio que tendrá que enfrentar un arbitraje. O sea que encima, como se dice técnicamente, cagadales hicieron con este giro que le dieron al caso. Y el tema del convenio de colaboración, que es en gran medida donde se ve esta última orden de captura, tiene que ver con estos mails, que son viejísimos, por cierto, lo están vendiendo como si fuese un producto nuevo y es como un reciclaje es como la típica película que se rehace, ¿verdad? Es un remake mal hecho de lo que ya se había planteado. Yo les decía antes, fuera de la grabación, que yo leo esos mails y me los he leído todos para que la gente lo sepa. Y yo lo que veo son conversaciones normales que para mí, que no sé de esto, debería ser la forma más natural de hacer un convenio, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a hacer un convenio de colaboración si no hablas con el abogado defensor? Lo tienes que hacer y lo tienes que pactar y arreglar con ellos, ¿no? Ellos están diciendo que eso es un acto ilegal, Juan Francisco. De ninguna manera. La misma ley contra la delincuencia organizada contempla el tema de se acudirá ante juez para que autorice negociaciones. Y si usted va a llegar a un convenio, su nombre lo indica, que tiene que convenir, concertar voluntades. Entonces dicen, en los correos está la prueba de la concertación
concertación, sí, nos concertamos para suscribir convenios de colaboración que fueron aprobados por juez, autorizó la Corte Suprema, llegó hasta la Corte de Constitucionalidad y sirvieron para condenar a algunas personas. ¿Siguen diciendo que no se podía ir a viajar a Brasil o ese argumento ya lo abandonaron? Que lo siguen utilizando porque como ese les fue utilitario para pedir la orden de captura de Mayra Vélez porque firmó el nombramiento para que me fuera de comisión a Brasil. Pero digamos, lo siguen diciendo no solo en el net y discursivamente, sino que lo siguen diciendo ante un juez, que eso es, Así es. hacer eso es ilegal. Tú, David, ni siquiera contestas los correos, ¿verdad? O sea, tú, digo, porque estás metido en este ajo, pero tú solo estás copiado en el correo. Ni siquiera estás como en la cadena, ¿no? Sí, es que, bueno, ahí es, pues aplicaba el dicho de zapatero a tu zapato, ¿verdad? Yo no me encargaba del tema de los convenios de colaboración. Entonces, uno de los abogados me dice que el proceso está como atorado y que quieren avanzar en ese tema y me empieza a copiar. Y entonces cuando Juan Francisco y mi jefa Luz Adriana contestaban, pues como yo iba copiado en los correos, entonces le daban copiar a todos y yo jamás respondí ningún correo que tenga que ver con el tema del convenio. Hay unas famosas actas que ellos dicen que se hicieron reuniones y dice incluso en las oficinas de la CICIG, como que eso hubiera estado prohibido. Entonces, ¿cómo está eso que no se podía entonces acudir a las oficinas? Y esas actas también son importantes porque ellos ahora las utilizan para decir que había una concertación y sí, efectivamente, Juan Francisco, siendo el fiscal de cada reunión, levantaba un acta de los acuerdos y de lo que se había tratado dentro de la reunión. O sea, era tan maquiavélico el plan y tan corrupto el plan que Juan Francisco dejaba constancia en un acta de lo que estaba sucediendo. Que es la sensación que me dan las cadenas de mails, o sea, ahí no se ve a alguien que está haciendo algo oscuro. Bueno, para ir cerrando, ustedes no lo han notado tanto, esperemos, pero sí hemos tenido un poquito de complicación a la hora de grabar el episodio con las conexiones y con los micrófonos y cosas así. Pero para ir cerrando, ¿no ven ustedes una actitud ya de intentar cerrar todo lo antes posible por si acaso no pasa lo que ellos quieren que pase en 2026? Como que es una especie de happy hour de la impunidad y de ver de liquidar rapidísimamente. No vaya a ser que de repente nos cambie un fiscal y ese fiscal sí se tome en serio. Sí, yo creo que efectivamente hay, o sea, tienen que apresurarse a mantener su régimen de impunidad y a cumplirle a quienes les han ofrecido, ¿verdad? O sea, el tema de la influencia de Alejandro Sinibaldi en la FESI cada vez es más notorio. Lo que se ha dicho acá es todo lo que ya se ha dicho en el pasado, porque solo es lo mismo que se hace, incluso estas últimas órdenes de captura, es exactamente por los mismos hechos que en el anterior se giraron órdenes de captura. O sea, hay una doble persecución. Es un reciclaje de lo mismo, el caso es por editar y a sacar, porque como que no tuviesen nada nuevo, como que no hay nada ahí excesivamente original, ¿verdad? Y si me permiten, no sé qué piensa Juan Francisco, no sé si va a ser su pregunta favorita, pero se le ve al fiscal Curruchiche en un estado un tanto emocional, ¿verdad? En medio de todo esto. Ayer estaba diciendo que se sentía David frente a Goliat. Tú me contarás, ¿verdad? Salió huyendo, ¿no? De una entrevista con un medio colombiano aquí con Juan Francisco, como que da la sensación de que está emocionalmente inestable, ¿verdad? En esta última etapa. Un examen para establecer sus capacidades, bueno, las intelectuales no, pero sus capacidades psíquicas, porque yo lo veo muy alterado, eso de grabar videos, dejémoslo antiético. Esos videos que graba, yo no me imagino ¿Se imagina, Juan Francisco, si lo hace usted con todo el debate que había alrededor de las conferencias de prensa y todo eso, del show de la CICIG, cuando estos tipos están tuiteando abiertamente como si fuesen netcenteros y haciendo estos videitos y ese debate se acabó? Ya nadie está hablando del show de
de la FESI de Curchiche y de Consuelo? Libertad de expresión, cuando para callarme habían sacado un código de ética en la fiscalía que creo que lo están utilizando de papel higiénico. Pero lo que quería aterrizar, Daniel, es que se les está acabando el tiempo. ¿En qué sentido? Aunque Avelina Cruz cierre todos los casos, tienen que pasar por salas de apelaciones, por Corte Suprema de Justicia, y no sé si va a alcanzar para que esta Corte de Constitucionalidad termine de blindarlos. Entonces, esa es la lógica que le encuentro a la aceleración del paso en el cierre de las acusaciones. Pero hacerlo con todos a la vez, cuando quedan 11 meses, cuando todos sabemos que a final de año se ralentiza el proceso de justicia, cuando ya empiece febrero, marzo, ya nadie les va a prestar atención porque van a estar viendo de su reelección, ya sea en la CC o a ver cómo influyen en MP y en TCE, sí están contra el tiempo. O sea, sí, lo que pase tiene que pasar en estos próximos meses, ¿verdad? O sea, así está la cosa. Muchísimas gracias, mis estimados David Gaitán y Juan Francisco Sandoval, por haber estado aquí en esta grabación, que esperemos que se vea bien, que se escuche bien y que sea lo ilustrativa que para mí ha sido volver otra vez a revisar todo este caso, todas estas clarísimas mentiras y toda esta manipulación de parte de actores de impunidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí. A ustedes. Gracias a vos por la invitación. Y esperemos que el siguiente programa sea en el estudio de Tangente, en vivo y en directo, para hablar de las heridas de esta batalla tan importante para Guatemala. Un abrazo a los dos en la distancia y nos estamos viendo. Y ustedes, ya saben, pórtense bien, denle a el botón de notificaciones, a seguirnos en YouTube, en nuestras redes sociales, como Tangente GT, y a darle like y comentarios, que eso nos ayuda mucho para el algoritmo y para hacer este proyecto sostenible. Un abrazo y nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.